Adelante, maestro. Gracias. Bueno, chicos, como vimos desde la vez pasada, voy a compartir con ustedes la presentación. Esta presentación la tienen ahí en plataforma y es lo que estamos viendo del tema de metodología de la investigación. Acuérdense, Javier, Lupita, César y Edith, que es bien importante la investigación eh, para nuestra vida diaria, chicos. O sea, en realidad, la escuela, todo lo que aprendamos en la escuela, se los digo yo a mis 41 años y con mucha experiencia en temas de empresa, tanto trabajando para empresa como creando empresa, porque me dedico a esto de ser empresario, ¿verdad, chicos? Entonces, tengo vasta experiencia y una de las cosas que les puedo decir es que nuestro país carece de gente pensante y de gente que tome decisiones desde la investigación, como habíamos platicado ya la vez pasada. Entonces es importante que nuestras opiniones, nuestra forma de pensar, nuestra forma de hacer negocios, nuestra forma de hacer mercadotecnia, chicas, chicos que estén en merca, los que estén en administración, de llevar una empresa, de llevar eh, una empresa turística para los de turismo, si hay alguno por aquí, entonces, o de cualquier carrera. Chicos, es indispensable ser un investigador, ¿vale? No voy a tener un hotel exitoso si yo no investigué el mercado, si yo no investigué muchas cosas que nos sirve para eso la investigación. Muchos alumnos de administración de verdad me escriben a la hora que empiezan a trabajar, bien apanicados porque en sus primeros trabajos les piden que ya se destacan y a los meses a lo mejor les dan un puesto de supervisor o los prueban y ya no saben qué hacer. Y yo les digo, ¿cómo vas a saber qué hacer si lo vimos todo en clase? Vimos todo el proceso administrativo, vimos la forma en que puedes administrar desde los diferentes teóricos y cada uno de ellos te aportan cómo dirigir una organización, que no sabes cómo hacerle. Lo que pasa es que te pones nervioso, tomas la escuela a la ligera, lo que investigas lo tomas a la ligera, lo que haces de tarea lo tomas a la ligera y cuando llegan los trancazos de la vida real, tú piensas que no estás preparado, pero sí estás preparado. El problema es que se te olvidó lo que aprendiste aquí, ¿no? Entonces, por eso es bien importante que ustedes entren a sus clases, que puedan escucharme, que puedan leer lo que está en plataforma, que hagan sus trabajos y que lo hagan con la dedicación suficiente para poderlo aplicar. Entonces, veamos la importancia de lo que era hacer un buen planteamiento del problema y algunas características, perdón, de la metodología de la investigación y algunas características. Hoy vamos a empezar con cómo, ¿se acuerdan que hablábamos la semana pasada de es importante elegir el problema a investigar, la muestra a investigar para ser precisos en lo que quiero resolver, ¿sale? Eso es muy importante. Si yo no tengo claro qué problema voy a investigar y qué muestra voy a tomar para hacer mi investigación, pues entonces tengo un tema bien complicado, ¿no? De esto. Por ejemplo, yo les puedo decir, el presidente el día de ayer estuvo en la ONU dando un discurso sobre desigualdad, sobre corrupción, y yo como internacionalista, como persona analítica, puedo ver ese discurso desde varias aristas y tendría que elegir eh, qué es lo que quiero saber, qué es lo que me interesa saber de esas declaraciones, porque esas declaraciones, chicos, tienen un trasfondo muy político a futuro. Yo todavía no logro descifrar hacia dónde, ¿vale? Pero sí les puedo decir que tienen un futuro muy político. Lo que no me convence si es un futuro bueno o un futuro malo, pero ya les tendré que escribir y dedicarme a eso. Pero tendría que investigar yo bien las intenciones del presidente, seguramente leer más de su biografía y etcétera, ¿no? Entonces, a mí me apasiona esto. Entonces, chicos, todo esto que vemos es aplicable, uno, a tu vida, dos, a tu profesión, tres, a la vida política de tu país, cuatro, a la vida política social, cinco, a la política económica.
¿sale? Entonces, bien atentos con todo lo que vamos de aquí en adelante, ¿sale? Entonces, lo primero que tengo que saber es qué quiero saber yo, ¿no? La importancia de hacer un buen planteamiento. Se inicia con claridad y firmeza la investigación. Lo que yo te decía, si yo quiero saber y darle buena lectura a las palabras que dio ayer el presidente, tengo que hacer una investigación del contexto histórico que estamos viviendo, del contexto histórico pasado, del contexto personal político de él, de situar a México en qué va a pasar, de situar a Estados Unidos en los papeles de ambos. ¿Sí me explico? O sea, para mí el discurso de ayer tiene mucha profundidad, pero todavía tendría que meterme más de lleno, ¿vale? Entonces, lo primero que tengo que hacer es, esto quiero investigar de este asunto, pues voy a hacer tengo que ponerlo con claridad y firmeza. Si tú eres licenciado en turismo, tengo que saber por qué ciertos turistas de ciertos países vienen a mi país. Eso es, o por qué las playas son contaminadas por los turistas, ¿no? ¿Cuál es la razón que contamina? Todos lo saben que con el COVID se cerraron playas y se limpió la naturaleza. La culpa es de los turistas, ¿no? Otro, aplicado a la mercadotecnia. ¿Cómo puedo lograr posicionar mi marca y generar ventas por medio de ese posicionamiento y vender más? ¿No? ¿Cuál es el problema? ¿No? ¿Qué problema veo con eso? Si hago de administración, ¿por qué la gente llega tarde? ¿No? Es un tema. Entonces, lo que tienen que hacer, chicos, es plantear bien lo que quieren saber, ¿vale? Entonces, el contenido tiene que tener supuestos problemáticos, que es lo que acabo de hacer yo, si ustedes lo vieron. Empiezas a generar un espacio muestral de posibles resultados, ¿no? De posibles cosas. Después ya tengo que enunciar el problema directo que quiero abordar. Y por último, describo ese problema. Pero tienen que ser muy contundentes, jóvenes. Tienen que saber qué quieren estudiar, cuál va a ser el problema a estudiar, porque ya les dije en la clase pasada que hacer una investigación tiene un fin, y ese fin es explicar algo, explicarle algo a la sociedad, explicarle algo a la empresa de por qué está pasando cierta situación, o explicar y aparte, si puedo, darle una solución. Todos los problemas de investigación, acuérdense, van a buscar al problema que estoy revisando, darle una solución. Si no, ¿para qué lo estudio? ¿Sale? Tengo que darle una solución a ese asunto. Sugerencias a la hora de plantear el problema. El problema debe expresar la regularidad de un fenómeno o una relación entre dos o más variables. Entonces, tú no puedes agarrar un problema que haya pasado por primera vez, ¿no? Porque pudo haber sido cualquier cosa en la vida, chicos. Entonces, lo importante aquí es que tú escojas el problema a estudiar, que tú ya sepas que este es un problema continuo que hay que arreglar y que depende de una o más variables, ¿no? Acuérdate que siempre los problemas de investigación hay variables dependientes y variables independientes. Las variables independientes no son afectadas y las dependientes siempre van a estar dependiendo de que algo pase. Por ejemplo, si tú faltas, tú vas a tener un descuento en tu nómina, ¿vale? Si tú llegas tarde, vas a tener un descuento en tu nómina. ¿Cuál es la variable independiente? El asunto es muy claro. Falta, o sea, que tú tengas una falta administrativa en cuanto a tu puntualidad, ¿no? O tu asistencia. Esa es independiente. La dependiente es lo que va a estar afectada en el tema de cuánto te van a descontar, porque no te van a descontar lo mismo por llegar 2 horas o por no ir un día completo. Por eso esa depende de una situación, ¿no? Depende de una política. Entonces siempre tienes que fijarte estas variables. El problema debe formularse claramente, sin ambigüedad, sin rodeos, en pocas palabras, ¿no? Lo que yo te digo, el planteamiento del problema tiene que ser muy claro, chicos. Yo, por ejemplo, mi planteamiento del problema es las declaraciones que dio el presidente el día de ayer.
nos llevan a, el problema a investigar es, para mí, nos llevan a la idea de un nuevo orden mundial planteando igualdad y justicia para todos. Eso sería, ¿no? Como mi tema. El problema debe implicar la posibilidad de una de prueba empírica, es decir, que lo podamos hacer en lo práctico, es decir, observable en la realidad, que es lo que yo te decía, ¿no? Eh, Acuérdense que hoy la izquierda está brincando mucho con esos temas, ¿no? De igualdad, de salarios justos. Y el discurso, chicos, es muy noble y loable, pero hay algo ahí, ¿no? Desde mi experiencia como internacionalista que no me termina de cuadrar, ¿sale? Entonces es una perspectiva mía, ¿verdad? Habrá alguien que diga, eso es fantástico, es lo que debe ser y es lo que debe ser, pero como decimos comúnmente, chicos, para mí hay gato encerrado en varias cositas que voy viendo. Pero tendría muy claro qué es lo que quisiera investigar. No sé si tenga el tiempo de hacerlo, pero igual me doy el tiempo. Muy bien, ya que tenemos el planteamiento del problema bien estructurado, ¿qué voy a investigar de tal asunto? Acuérdate, te vuelvo a repetir, de la empresa. Eh, Vete a lo específico, no puedes abarcar todo. Planteamiento del problema, ¿por qué la gente llega desganada el lunes? Eso es un problema, chicos. Está comprobadísimo, se los digo yo como alguien que ha capacitado empresas y ha sido director. La gente tiene un problema con el lunes. Muy poca gente llega con el lunes con las pilas. Toda la gente dice, oh, mañana es lunes cuando es domingo. ¿Por qué la gente odia el lunes? ¿Por qué la gente no llega con fuerza? Es un problema que tienen las empresas, chicos. De verdad se los digo. Las empresas no trabajan en que su gente, terminando el viernes o el sábado la jornada laboral, tengan la disposición de ese día y medio de descanso de llegar con todo la intención el lunes, ¿no? Pareciera que llegan a una esclavitud. Ese es un problema, ¿vale? Entonces, ese sería un planteamiento muy directo. ¿Por qué la gente no llega con ánimo de trabajar el lunes? ¿Por qué la gente contamina las playas? ¿Por qué este post o este copy, hablando de marketing digital, no provoca posicionamiento y no, por ende, no hay atracción de ventas? ¿Sí lo ven, chicos? Bien clarito el problema. Ahora, cada problema hay que delimitarlo, ¿sale? ¿Qué significa eso? Delimitar el tema. Señalar los límites teóricos del problema. Necesito establecer límites temporales, establecer los límites espaciales de la investigación, región, zona, territorio, universo, muestra, que lo que yo les decía, unidades de observación y sujetos de estudio. Simplemente establecer límites temporales, hablamos de tiempo, corto, largo plazo, ¿sale? Corto, mediano, largo plazo. Los espaciales, chicos, que es un tema bien importante, también porque muchas veces la gente me dice, oye, profe, cuando doy esta clase, ¿no? Quiero hacer un tema de investigación y lo voy a investigar, quiero investigar sobre, eh, para la gente de turismo, por decirles algo, ¿no? Eh, ¿Cómo, cuál es el nivel de calidad de vinos en México y por qué los turistas vienen a Querétaro a, a ver sus viñedos, ¿no? Y yo le digo, está padre el tema de que vayas a probar la calidad del vino, qué tiene de especial el vino de México, por qué los viñedos mexicanos son visitados por extranjeros. El problema es que vives en Izcali o en Tepozotlán, ¿no? ¿Cómo le vas a hacer para viajar hasta Querétaro a hacer eso? Tienes el tiempo, tienes los recursos, ¿sí me explico? O sea, mi investigación tiene que ser algo accesible, ¿vale? A mis recursos, a lo que puedo alcanzar, porque si no, pues estoy jugando al viento, nada más, chicos, ¿no? Pues tengo que establecer mis tiempos, mis límites de tiempo, tengo que establecer mis límites espaciales, ¿no? Me queda cerca, me queda lejos, la muestra es viable, ¿no? Esta muestra realmente es viable para poder concluir y tener resultados. Tengo acceso a la muestra que quiero o de plano estoy pidiendo algo, pues, bien delicado, ¿no? O que simplemente no voy a obtener. Es como si quisieras resolver
En estas fechas el asesinato de Luis Donaldo Colosio, para los que no sepan quién es Colosio, fue un político que estuvo a punto de ser presidente, lo mataron en 1994, y tú dices, pues yo quiero investigar ese caso, y para investigarlo, pues tienes que pedir evidencias, muestras de sangre, las muestras de video, o sea, todo lo que se observó, obviamente no te lo van a dar. ¿Sí me explico, no? Pues qué padre que tengas la intención de resolver y plantearte el problema de resolver el asesinato de Colosio y por qué lo mataron, pero hacer una investigación totalmente inviable. ¿Sí me explico, chicos? Porque no te van a dar lo que necesitas. Entonces es bien importante establecer tú esos propios límites de tu investigación, porque hay gente que se pone a investigar cosas que simple y sencillamente están fuera de su alcance en recursos. Número 3, situar el problema en el contexto político, laboral, social, jurídico, social, económico, etcétera, ¿no? Es lo que yo te comentaba. Tienes que ubicar el problema en tu contexto, ¿no? De eso por eso vas a delimitar qué contexto está pasando para poderlo interpretar de manera correcta y entonces poderle dar una conclusión correcta al asunto, ¿no? Eh, entonces, por eso es bien interesante, ¿no? O sea, si ustedes lo ven, la política hoy en México se ha convertido como, híjole, es un temota porque están todos los de la derecha atacando al nuevo gobierno y el nuevo gobierno, más allá de perder fuerza, gana fuerza, ¿no? Entonces, es interesante ver por qué está ese fenómeno, qué está pasando a nivel político en nuestro país, a nivel social, qué piensa la gente a nivel económico. Ayer veía yo que cerró octubre, espantosamente se cerró octubre con una inflación del 6.2%. Eso es muchísimo de inflación, chicos, ¿no? Entonces, después, ¿qué tanto es el 6%? Pues tú nada más súmale, ¿no? Si ya un litro de leche te costaba 20 pesos, pues agrégale 6% más, ¿no? Entonces, ya es un, ya es un dinerito ahí extra que dices, híjole, pues ya por ese pesito mucha gente no compra algo, ¿no? Entonces es bien importante ubicar el contexto en el que estás viviendo para poder entender el tema que quieres analizar. ¿Sale? Vamos hasta ahí bien, chicos. ¿Alguna pregunta? Con el planteamiento y con el tema de la delimitación. Javier, Lupita, César, Edith, Brian. No, profesor, sí, está entendible el asunto. Perfecto. Ninguna. Muchas gracias. Ahora vamos a ver la justificación. ¿Qué es la justificación? Se entiende, pues, sustentar con argumentos convincentes la realización de un estudio, es decir, por qué se va a llevar a cabo. Se requiere conocer ampliamente las causas y propósitos que motivan la investigación y se sugiere justificar conveniencia, relevancia, implicaciones prácticas, valor teórico, utilidad metodológica. ¿Qué es lo que yo te decía? A ver, la justificación termina de decir lo que yo te decía. ¿Para qué voy a investigar esto? Porque voy a plantear una solución, chicos. ¿Para qué lo investigo? ¿No? Todo trabajo de investigación tiene que aportar algo a la sociedad, toda. Entonces, ok, está padre, quieres estudiar de cierto tema, pero eso en qué me va a ayudar. Si tú llegas a tu jefe y le dices, oye, yo quiero medir la productividad de los empleados, porque yo veo que hay una productividad muy alta de las 9 de la mañana a las 12 del día, y por qué después de la comida baja esa productividad. Entonces te va a decir, me parece bien, y qué voy a, y que si yo te permito hacer esa investigación, esos estudios, ¿qué voy a obtener yo? ¿No? ¿Para qué me sirve que lo hagas? ¿No? ¿Cuál es el propósito final de que hagas eso? Entonces, es bien importante que en la justificación podamos plantear cuál es la razón por la cual queremos investigar eso y por ende, pues dar ahí un pequeño vislumbre, de una pequeña luz de qué es lo que pretendo lograr con esa investigación, y por eso justifico el hecho de investigarla, ¿no? Entonces es bien importante que podamos nosotros analizar esto también, ¿no? ¿Para qué quiero llevar esto a cabo, ¿no? Entonces tienes que revisar todo lo que tiene que ver, todas las implicaciones que tiene el problema a investigar, lo que te decía, su valor teórico, qué va a aportar, ¿no? Qué le va a dejar,
y pues obviamente sí, sí es conveniente hacerla, ¿no? Entonces acuérdate, planteamiento del problema, ser muy claro, muy sencillo, conciso. ¿Qué quiero estudiar de X tema? Porque acuérdate que yo puedo poner un tema y de esos temas salen muchas variantes, muchas directrices. Si yo de tal problema quiero investigar este problema, ¿no? Ya que tengo bien claro qué es lo que tengo que investigar, voy a anunciar eso, pero luego tengo que delimitar, ¿no? Eh, ya sabes, el contexto político, histórico, si el lugar me queda cerca para ir a hacer la investigación, tengo que hacer la delimitación del tema y la que sigue es la justificación, ¿no? ¿Para qué lo estoy investigando? ¿Cuál va a ser su utilidad? Y luego de eso, pues vamos a formular objetivos, ¿no? Es la parte fundamental del estudio, es como guía y camino a recorrer. Determinan a dónde se espera llegar con la investigación, las determinaciones que se pueden conocer y en general los aspectos que el investigador espera solucionar, que es lo que yo te decía. Los objetivos permiten evaluar al finalizar la investigación de los logros del estudio. Chicos, sin objetivo no avanzamos, ¿no? Todo se queda en buenas intenciones, en buenas ideas, ¿no? Ya planteé el problema, ya lo delimité el tema, ya expuse por qué debe investigarse, es muy buena la justificación, pero si no pongo objetivos con fecha, con alcance, que sean medibles, que sean alcanzables, ¿no? Que pueda yo saber que voy a lograrlos, ¿no? Entonces, pues no nos sirve de nada, ¿no? Entonces, porque al final de cuentas esos objetivos, acuérdense que son con el objetivo de poder solucionar el problema que estoy investigando, ¿no? O dar un comentario muy concreto de por qué pasa determinada o otras situaciones que podamos encontrar en nuestra investigación, ¿sale? Y vamos a ver, Marco, déjenme ver la hora, chicos. Ya son 5:28. No me da tema de ver más porque necesito abordar la siguiente materia. Pero antes de irnos, quiero preguntarle a Brian, a César, a Edith, Javier, Lupita, si tienen alguna duda, algún comentario de lo que vimos el día de hoy para poderlo solucionar y platicarlo. Yo, profe. ¿Quién habló, Javier o César? Es que se abrieron el micrófono al mismo tiempo. ¿Fuiste tú, César? Sí, profe. Bueno, yo ahí estaba viendo ahorita el último tema que vimos de la justificación. Ajá. Lo mucho que me llamó el tema es la justificación por, creo que es conveniencia. Ajá. ¿En base a qué se justifica eso, profe? A que tu investigación, César, acuérdate, sea lo suficientemente bueno para la sociedad, ¿no? Que sea conveniente estudiarlo. Por eso yo te decía el caso de Luis Donaldo Colosio, del asesinato de este político tan importante en la época de los 90. Sería muy padre, César, conocer quién lo asesinó y todo, ¿no? Pero al final del día, pues no va a haber para dónde, porque no vas a tener ni muestras ni apoyo de las instituciones que tendrían que ayudarte a hacer la investigación. Entonces no es conveniente hacerla, no es conveniente porque vas a perder tiempo, aunque tus intenciones serían buenas de darle solución a eso, al final del día perderías tu tiempo. Entonces no justifica hacer esa investigación. Sería totalmente inconveniente llevarla a cabo, César. ¿Sí me explico? Ah, ok, profe. Bueno, más o menos estoy entendiendo. Ahora sí que, por ejemplo, ya del asesinato ecológico que usted comenta, pues Ajá, ya transcurrieron varios años, ¿no? Entonces, exacto. ahorita en este caso, para la justicia o para el gobierno, no es conveniente hacer la justificación, ¿no? Es lo que nos está Sí, tratando de dar a entender. exactamente, César. Ya para ahorita, para el gobierno, para ellos no, y para ti, César, no sería conveniente, porque igual te vuelvo a repetir, acuérdate de limitar el tema. Cuando tú vayas y necesites tener una muestra, obtener
evidencia de cosas para poder llevar a cabo tu investigación y dar una conclusión o resolver quién lo mató, ya abiertamente, todos tenemos como una idea, César, ¿no? De que quién lo mató, ¿no? Pero al final del día no se ha dicho nombre ni nada. Entonces, es totalmente padre, es muy loable, yo les diría, pero totalmente inservible, porque no, porque vas a perder tiempo, no te van a dar nada y obviamente pues no es conveniente para nadie. Bien lo decías ahorita, César, ¿no? Aún a tantos años no es conveniente que nadie sepa pues quién lo mató, porque no le conviene al gobierno, ¿no? Entonces, sí es bien importante eso de la justificación, César, es, ¿realmente vale la pena hacer esto? O sea, ¿realmente voy a dejar algo o voy a perder mi tiempo? ¿No? Entonces, siempre, César, enfóquense en esto que voy a investigar, que voy a intentar darle una solución, ¿vale la pena el tiempo de mi vida? O sea, sí voy a obtener algo bueno a favor de mi empresa, a favor de mi país, a favor mío, o mejor lo dejo así, ¿no? O sea, no justifica hacer esa investigación. ¿Sí, César? Ok, sí, profe, gracias. De nada. Bueno, chicos, ya entró Gaby, que es mi alumna de la siguiente materia. Les mando un abrazo y los veo aquí el próximo miércoles. ¿Les parece? Gracias. Cuídense mucho. Sí, Gracias, profe, profe. está bien. Sí, gracias. Hola Gaby, buenas tardes, ¿cómo estás? Hola, profesor. Bien, gracias. ¿Y usted? También bien, gracias. Déjame buscar el material de tu materia. La vez pasada grabé la clase, espero que hayas tenido oportunidad de escucharla. Y porque no, seguramente no pudiste por alguna situación entrar. Di como la introducción a la materia, Gaby. Especifiqué que era un sistema y que era tema de información, ¿no? Entonces, déjame abrir el material de esta semana para revisarlo juntos. Ok. Voy a retomar desde que es información, Gaby, y de ahí ya nos seguimos en adelante. ¿Sale? Sí, profesor. Compartir pantalla. ¿Dónde está? Ay, espérame, Gaby, porque no me la puso aquí en el... Ay, ya sé, a ver ahí. Compartir. Ahí está. Ok, Gaby. Bueno, platicaba la vez pasada, Gaby, que la materia se llama Sistemas de Información Gerencial, Gaby. En esta materia lo que vamos a aprender es que la información y los datos son archirrecontra importantes para una empresa, para tu empresa, Gaby, que tú estás llevando a cabo, ¿no? Las empresas viven de la información, las empresas viven de los datos, Gaby. Tu empresa no puede funcionar si tú no tienes la información suficiente de tus posibles clientes, de tus prospectos. Y todo eso lo tienes que tener en datos, ¿no? Yo les comentaba, y tú lo sabes, Gabriela, que toda la situación que pasó Facebook y su dueño, el queridísimo Mark, porque al final del día, pues el muchacho vende nuestra información, ¿no? Yo en la clase pasada, Gaby, y grababa, se quedaba grabada mis palabras en que yo te comentaba que, porque sé que me dijo el maestro Jorge que eres la única alumna de la materia, entonces te comentaba en la clase pasada que se subió, que, que al final del día, pues, aparentemente tú abres YouTube y es gratis, Facebook y es gratis, Instagram y es gratis, Twitter y es gratis, y en realidad es gratis, no pagas nada a cambio de toda tu información, nada más, ¿no? Entonces, obviamente, pues estas empresas sí revenden tu información, revenden tus intereses, tus gustos, porque por medio de estas redes sociales es la manera en que ahora nos están perfilando de una manera fantástica, ¿no, Gaby? Entonces, todos esos datos se tienen que acomodar. ¿Te acuerdas que vimos en estadística la vez pasada? Para que veas cómo las materias se mezclan, Gaby. O sea,
En esto que dijera alguien, esto no tiene nada que ver con estadística, no, Gaby, tiene todo que ver con estadística, porque el tema es que esos datos, ¿te acuerdas que para qué estudiamos estadística, Gaby? Estudiamos estadística porque es la ciencia o es el área que nos va a enseñar a recopilar, ¿qué? Datos, como tú ves aquí en pantalla dice datos, ¿vale? Los datos que tengo, los tengo que agrupar, ¿te acuerdas? En las tablas de frecuencia, para luego darles una interpretación y obtener un resultado de esa interpretación y así tomar decisiones. Pues eso es lo que pasa para las empresas, Gaby, ¿no? Primero, tomas estos datos, que son los hechos que describen sucesos y entidades mediante palabras, que se refieren más a más de un hecho simple, al cual se le denomina data item o elemento de datos, ¿no? Entonces, todos los datos que tú puedas obtener de esa muestra, que también vimos muestreo, ¿te acuerdas, Gaby, en estadística? Entonces, de todas esas muestras, de todos esos datos, tú vas a tomar decisiones. Por eso la información a través de la recopilación de datos es muy importante. Y ahí me quedé la clase pasada. Hoy vamos a ver qué es un sistema de información, ¿sale? Una vez más, una vez definido qué es un sistema y unido a la palabra información, un sistema de información es un conjunto de elementos organizados para llevar a cabo algún método, procedimiento o control mediante el proceso de información, manejando datos organizados listos y preparados para su posterior uso, generados por una necesidad, bien sea por personas, datos, actividades o técnicas de trabajo y recursos materiales en general. Entonces, un sistema de información, en primer lugar, es un conjunto de elementos que van a estar, ¿qué, Gaby? Organizados. ¿Bajo qué? Bajo un método, ¿no? ¿Para qué? Es lo que viene aquí. Para mantener un orden en la información, ¿no? Los datos tienen que estar organizados y listos para después poder usarlos, ¿no? Y ve, generados por una necesidad, bien sea de personas, actividades, técnicas de trabajo, etc. Entonces, pues tengo que se relaciona mucho a lo que veíamos en estadística. Entonces, un sistema de información no es otra cosa que un conjunto de elementos, de datos bien organizados, ¿no? Hay muchos métodos de organizar datos. Por ejemplo, en matemáticas básicas se ve la famosa álgebra de matrices, ¿no? Y yo siempre les he enseñado que en el álgebra de matrices, hacer una correcta matriz, quitando el tema del álgebra como tal, en la administración se usa para organizar datos. Entonces, un sistema o método de organización son las matrices, ¿no? Otro método, sistema, son las tablas de frecuencia que tú viste en estadística, ¿vale? Otra forma de organizar datos es usar un Excel, ¿no? O usar Access, dependiendo lo que tú quieras, cómo tú quieras darle un orden a esos datos, ¿no? Entonces, un sistema de información, acuérdate, es un conjunto de elementos organizados, listos para ser usados en un futuro. ¿Sale? Las empresas hoy tienen todo menos organización, Gaby. Entonces es bien importante que nosotros podamos tener todo organizado. ¿Sale? Voy a abrir la otra, es que está para ti el material, está dividido. Aquí está. Todo interactúa entre sí para procesar los datos y la información, incluyendo procesos manuales y automáticos, y distribuirla de la manera más adecuada posible en una determinada organización en función de sus objetivos, ¿vale? Toda la información, todo este sistema de información, Gaby, que está organizada, que lo que te decía puede ser en procesos digitales, o sea, o en un manual por escrito, tiene que llegar a la organización para que ésta pueda desempeñar su función. Por eso es que en México hay tanta rotación de personal en muchas empresas, Gabriela, porque la gente llega a un lugar de trabajo y no le dan un manual operativo, no tienen la información necesaria de cuáles van a ser sus actividades e incluso los procesos para llevar cada actividad. Eso requiere mucho trabajo, pero por eso se llama el sistema de información gerencial. Un gerente está para eso. ¿Vale, Gabriela? Muchas veces se le quiere criticar y dicen, ay, los gerentes nada se la pasan en su oficina. El director no sale,
no está en el piso con los empleados como un coordinador, un supervisor, pero es que no es función del gerente. El gerente, para llegar a ser gerente, se supone que por vida empezó siendo un empleado, luego ascendió a una coordinación y luego tomó una gerencia, ¿no? Entonces, él ya está ahorita para que todos estos procesos, que toda esta información esté viable y al alcance de los empleados para que se puedan lograr los objetivos. Su trabajo es más intelectual, su trabajo es más, o más de diseñar las estrategias y los planes, estos manuales, organizar esta información para hacerla llegar al equipo y este funcione bien, ¿sale? Entonces, es bien importante que todas las empresas puedan concientizarse de este hecho, ¿sale? Si no hay información, ¿cómo sé qué voy a hacer? Otro tema, si no tengo información, el contexto, ¿cómo vendo un producto? Si no conozco el producto en primer lugar, si no conozco a mis competidores, si no conozco el mercado, si no conozco a mi personal, ¿cómo pretendo vender un producto? ¿Vale? Y puedo tener incluso información, Gaby, porque ya vemos que la información son datos, ¿no? Pero acuérdate que un sistema de información ya es cuando están bien organizados a través de un método para ser usados posteriormente. Entonces es bien importante que una empresa tenga información, pero la tenga sistematizada, es decir, organizada. ¿En qué? En procesos, ¿no? Pueden ser en procesos manuales y automáticos, ¿verdad? Pero lo importante es que estén para que puedan funcionar las cosas. Vamos a encontrar tipos de sistemas, ¿vale? Vamos a montar los sistemas naturales, son aquellos creados por la naturaleza, pues no interviene la mano del hombre, como el ciclo del agua, ¿no? El ciclo del agua es un sistema ya establecido, es algo organizado, ya sabes, llueve, sale el sol, evapora el agua y sube, ¿no? ¿Te acuerdas? Todo ese proceso del sistema. Sistemas artificiales es creado por el hombre para satisfacer una serie de necesidades. Bueno, eso lo creamos nosotros por medio de máquinas, por medio de procedimientos que nosotros escribimos y redactamos. Los adaptativos es aquel que tiene la capacidad de adaptarse a los cambios que imperan en el medio ambiente, el hombre, la empresa. Acuérdate que los hombres, hoy en día, las empresas sufren muchos cambios y los sistemas tienen que estarse renovando. ¿Por qué? Porque las generaciones, Gabriela, pues van cambiando. Tú eres una alumna joven, pero ya no tan joven en el sentido de que tú volteas a las chicas de hoy de 14, 15 y 6 años y tú ya ves diferencias contigo, ¿no? Entonces, ellos van a ser diferentes a la hora de trabajar, ¿no? Por eso ya sabes que está, quiénes son los millennials, ¿no? Todos estos, los baby bloopers, la generación Y, la generación X, ¿por qué? Porque hay que estudiar al hombre, ¿no? Porque qué tipo de persona estamos, con la que estamos trabajando. Hoy tenemos personas, Gabriela, que son la generación de cristal, ¿no? Esta generación que apenas le dices algo, la regañas, ya se ofende, se siente, llora, te voy a acusar a la policía porque falta, o sea, es una generación que es de cristal, ¿no? Que se rompe a la primera y que además es una generación que por por lo que les ha tocado vivir, es gente que como que no se adapta mucho al tema de hacer algo eh, cotidiano, metodológico, ¿no? Buscan siempre estar como cambiando, ¿no? Yo quiero hacer esto, quiero hacer el otro, y entonces eso se están enfrentando las empresas. Entonces, todos los sistemas que se están planteando sus manuales de procedimientos, el sistema organizado, tiene que adaptarse, obviamente, a los cambios sociales, culturales y económicos. Los sistemas no adaptativos es aquel que su infraestructura no le permite adaptarse a los cambios que le exige el medio ambiente a donde interactúa. Por lo general, su vida útil es mayor, no es mayor a un año, ¿no? Hay empresas definitivamente, Gaby, que no agarran el chip y no agarran el chip y bueno, pues tienden a fracasar porque al final del día no buscan adaptarse a los nuevos empleados, a las nuevas formas de pensar, Gaby,
Entonces, obviamente, quiebran porque, pues, obviamente, pues, los jóvenes son la máquina que impulsa el futuro, ¿no? Entonces, tenemos que ser adaptativos. Sistemas abiertos es aquel que interactúa, que toma insumos del ambiente. Ejemplo, metro, metrobús, la empresa, ¿no? Los sistemas cerrados es aquel que no interactúa con el medio ambiente, no existe un sistema completamente cerrado. Más bien, está un reloj, una célula, están los sistemas dinámicos, es aquel que da de forma espontánea, se adapta a los cambios que van surgiendo en su entorno, la misma sociedad, como lo que vimos ahorita con el COVID, ¿no? Sistemas estáticos es aquel que no produce cambios, son aquellos que permanecen estables independientemente del transcurso del tiempo. La empresa en ciertos casos lleva métodos de trabajo en forma manual. Hay cosas que nunca cambiarán, Gaby, por más que pasen y pasen cosas, cambie las personas, cambie la política, cambie la educación. Hay cosas que siempre serán, por ejemplo, el sistema, uno de los sistemas que hasta ahorita eran más estables y que no producen cambio del sistema familiar, ¿no? De mamá, papá, hijos, papá, mamá, hijos, ¿no? Hoy en día estamos viendo algunos cambios que se quieren meter en ese sistema, en esa estructura, pero generalmente al final de cuentas una familia es una familia que vive en un hogar, etcétera, ¿no? Entonces, todos estos son los tipos de sistemas de información que te puedes encontrar. Acuérdate, Gaby, pueden ser algunos sistemas que ya por naturaleza se estén dando. Una empresa tiene que tener sistemas que se adapten. Empresas que no tienen sistemas no adaptativos o tienen gente muy vieja trabajando o están literalmente en quiebra o a punto de morir. Un sistema abierto que interactúa con los cambios que hay en la misma población, la misma sociedad, ¿no? Hoy en día está muy de moda, por ejemplo, el Metrobús y un solo carril, ¿no? En mis tiempos los camiones hacían lo que querían, ¿no? Hoy en día todas las ciudades inteligentes buscan que el camión tenga un solo carril y no moleste, ¿verdad? Hay cerrados, pues que no interactúa, así es aquí, se acabó. Los dinámicos que, pues como nosotros tenemos que responder a un virus, y bueno, pues nos fajamos y somos dinámicos en eso. Y algunos sistemas estáticos que pues no cambian, ¿verdad? Aquí también podemos mencionar, por ejemplo, la estructura de la Iglesia Católica muy cerrada en unas cosas, ¿no? Entonces, hay cosas que no cambiarán, ¿no? ¿Vamos hasta ahí bien, Gaby? Vamos, perfecto. Ok. Obviamente, pues lo que yo te decía, hay una evolución en los sistemas de información, ¿no? Aquí lo vemos, interactividad en tiempo real, generación de informes para directivos, etcétera, ¿no? De los años 60 acá, ¿no? Obviamente, si tú revisas, Gaby, y estudias un poquito, yo estoy seguro que lo has hecho, de temas de las generaciones de la computadora, ¿te acuerdas? De las generaciones, que empezábamos con bulbos y unas computadoras enormes que se calentaban hasta lo que hoy manejamos. Un teléfono es una mini computadora, pues vemos que la información y la forma de mostrarla pues, ha cambiado muchísimo, ¿no? Ahora, ya no vamos a hablar solamente de un sistema de información, hoy le vamos a agregar para terminar hoy gerencial, ¿no? ¿Qué es eso? Ahora bien, podemos definir qué es un sistema de información. Acuérdate, un sistema de información es un sistema que tiene datos como organizados de algún método y que están listos para usarse, ¿verdad? Tenemos información organizada, sistematizada por algún método que está lista para usarse. Ahora, ¿qué es gerencial, no? La finalidad de un sistema de información gerencial es la de suministrar a los gerentes la información adecuada en el momento oportuno, ¿sale? Por lo tanto, el valor de la información proporcionada por el sistema debe de cumplir con los siguientes 4 supuestos: calidad, oportunidad, cantidad y relevancia. Gaby, te lo digo por experiencia, esto casi no se da en las empresas. Está el gerente y dice, a ver, necesito este dato, lo tengo, y porque a mí me pasaba, ¿no? No lo tengo, ¿no? Pero es porque carecemos las empresas un sistema de información ya organizado, ¿no? El gerente tiene que tener en el momento que lo necesite para tomar decisiones esa información totalmente ya establecida, ¿vale? Pues un jefe siempre va a ser feliz cuando voltee y te diga, oye Gaby, ¿tendrás esto?
¿Habrás visto esto? Aquí está, mire, está ordenado así, 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 así. Estos son los precios, estos... Oh, muchas gracias, Gaby, ¿no? Eso es muy importante para un gerente. Un gerente tiene que llevar a su departamento a esa organización, a esa sistematización, para que cuando él tenga que resolver algún problema, esté capacitado para hacerlo con la información adecuada, ¿no? Entonces, esta información, pues tiene que ser información de calidad, ¿no? No sacada al vapor, no de un ratito, sino con mucha calidad, tiene que ser oportuna, obviamente, o sea, en el momento que lo necesito, pues está ahí a la mano, por eso es, la información siempre se tiene que estar arreglando, ¿no? Yo fui coordinador docente en una universidad y me acuerdo que mi jefa me decía, Sergio, ¿ya sabes cuánta gente te va a venir para tu junta de arranque? Y yo, sí, mira, tengo, así le gusta que contesten los jefes, Gaby, tengo para este mes uno, porque yo iba por meses, ¿no? Para este mes uno tengo en mi plantilla 30 maestros. De esos 30 maestros me han confirmado que vienen 15. Eso, y los otros 15 que no van a venir, de los otros 15 que no tengo respuesta, 10 no me han contestado correo, tengo que volver a presionarlos y 5 me ha dicho que tienen compromisos laborales o familiares ese día. ¿Viste cómo en este caso mi jefa tuvo en un momento información de calidad oportuna, la cantidad de, le di datos con números y la relevancia? Entonces, cuando ella iba, mi jefa iba a dirección general y ella daba, porque ella la revisaba, ¿no? Pues, oye, tengo aquí agendado que vas a tener tu junta docente. ¿Qué te ha dicho Sergio de eso, no? Entonces ya ella podía contestar. Ah, pues Sergio me comentó que tenemos 30 maestras, 30 maestros en este mes uno, de los cuales 15 le confirmaron su asistencia. De los otros 15, 10 no nos han contestado correos, 5 nos han dicho esto. Está trabajando y me ha dicho que para tal día me va a decir qué pasa con los otros 10. ¿Viste, Gaby? Eso es lo que busco un jefe. Ahora, yo lo podía dar porque, de hecho, mi jefa, ella me enseñó a organizarme así. Y entonces esa información es la que debe de tener un jefe a la hora de tomar decisiones, ¿no? Entonces, ¿sabes qué? Muchas veces lo que pasó, Gabriela, es que esos 10 no venían a la junta, de esos 10 tal vez 7 no contestaban correos, entonces para el siguiente cuatri, o el siguiente mes, pues ya no se les daba materias, ¿verdad? Porque pues era importante que fueran a la junta o que mínimo te contesten un correo electrónico, ¿sale? ¿Dudas de lo que vimos hoy, Gaby? No, ninguna, profesor. Acuérdate, Gabriela, que siempre te he dicho, todo lo que vemos tienes que aplicarlo a la empresa, lo que estés haciendo, a tu vida cotidiana, ¿no? Si no tienes la suficiente información en tu empresa de lo que está pasando en todas las áreas, pues muy posiblemente no tengas mucho éxito futuro, Gabriela. Entonces hay que echarle ganas en eso, igual en tu vida personal y obviamente aplicada a tus materias y todo. ¿Sale, Gaby? Entonces, me dio gusto saludarte. Nos vemos el siguiente miércoles. Que tengas una excelente tarde. Sí, profesor, muchas gracias. Igual. Cuídate. Nos vemos el próximo lunes. Bye, bye. Bye.
Hola Dante, buenas tardes, ¿me escuchas? Vamos a comenzar con nuestra primer clase de Derecho Civil. Ya para Derecho Civil 2, para este punto, ya debemos de tener una formación de lo que es la definición o el concepto de derecho civil, así como el concepto de derecho de manera general, toda vez que ya pudimos haber pasado por materias como son las introductorias a lo que nos viene a dar el derecho civil. Sin embargo, me permití poner una definición de entre las muchas que hay en materia de derecho civil. El derecho civil, recordemos, y todo tipo de derechos, recordemos que son un conjunto de normas jurídicas. ¿Y a qué nos referimos con conjunto de normas jurídicas? Pues es precisamente con la situación de que importan 4 criterios. Una norma jurídica, recordemos que es coercible, que es heterónoma, que es exterior y que es bilateral. Lo que hace que todo esto regule a nosotros como ciudadanos. Coercible porque si no la llevamos a cabo existe una sanción. No es de manera voluntaria. Recordemos que el hecho del desconocimiento de la ley no nos exime de su responsabilidad. Es heterónoma porque aplica a todos en general. No es autónoma porque no la defino yo si la llevo o no la llevo a cabo como una norma religiosa. Yo sé si la hago y si no la hago y si no la llevo a cabo, si no la aplico o si voy en contra de ella, nadie va a venir a sancionarme, salvo su conciencia de las personas que crean en determinadas religiones. Con las normas jurídicas ocurre exactamente lo contrario. El hecho de que no esté de acuerdo con una norma no quiere decir que no tenga que cumplirla. Es una situación externa, una norma jurídica es externa como otra de sus características, porque para que me sancionen y para que se aplique la ley, mis hechos, que es nuestro primer tema que vamos a ver, hechos jurídicos y hechos naturales, mis hechos tienen que llevarme a esa situación, a ese resultado. No podemos, por mi solo pensamiento, no pueden imponer una sanción. Y es bilateral, porque hay una persona que la comete y una persona o un sistema completo que te sanciona. La persona que delinque, la persona que comete un acto jurídico, que también es tema de clase, un acto jurídico, tiene consecuencias jurídicas y del otro lado hay otra persona. O, insisto, toda una dependencia judicial que va a tener consecuencias esa bilateralidad de la norma. Precisamente por eso es que comenzamos definiendo lo que es el derecho civil en cuanto a es un conjunto de normas jurídicas, como pueden ver en su pantalla, que forma parte del derecho privado. También ya ustedes tuvieron la oportunidad de ver que existe lo que es el derecho público y el derecho privado. El derecho privado es
todo aquel que implica una relación con las personas. Todo lo que tenga que ver entre particulares va a regirse por el derecho privado. Lo que tenga que ver entre particulares y el gobierno va a referirse al derecho público. Por su parte, el derecho civil regula las relaciones entre particulares y entre ellas podemos encontrar, déjenme ver si aparece aquí. Aquí podemos encontrar el derecho, vamos a encontrar el derecho civil, el derecho de las personas, las obligaciones de las personas, sus bienes o sus propiedades, el derecho familiar y el derecho posterior a nuestra muerte, es decir, de las sucesiones. Ahora bien, nos regresamos un poquito. Dice, sigue diciendo que conforme al derecho privado general, regula las relaciones entre los particulares. Nos vamos a que es un derecho privado, refiriéndose a los aspectos relacionados a la personalidad, como ya vimos, que es desde los atributos de la personalidad, lo que es familia, lo que son relaciones patrimoniales, como va a ser el tema de bienes. Ok. Para empezar vamos a ver lo que es el inicio y fin de la existencia de las personas. Me gustaría que ustedes me dijeran si ya tocaron este tema en Derecho Civil 1, a efecto de ya no abundar en ese tema, porque ahorita nos vamos a ir directamente con el tema de las obligaciones, donde se van a regular los hechos y actos jurídicos. Si me dicen que no, para la siguiente clase nos regresamos con personas. Como pueden ver, también se regulan los bienes, que regulan los derechos reales, también tema de materia civil, regula las relaciones familiares, como son divorcio, matrimonio, concubinato, patria potestad, tutela, curatela, etc. Y regula las sucesiones, que son todos los derechos que tienen de apoyos cuando ha fallecido, obviamente. Bien, vamos con nuestro primer tema de esos que vimos arriba, que son los hechos jurídicos. Vamos a ver que un sentido general, todos los hechos son todos aquellos acontecimientos naturales o del hombre que originan consecuencias de derecho. Y en un sentido estricto, es todo aquel acontecimiento natural o del hombre generador de consecuencias de derecho, no obstante que cuando proviene de un ser humano no existe la intención de crear esas consecuencias. Ahorita vamos a explicar por qué. Un hecho es todo aquello que hacemos o que pasa. Un hecho jurídico puede ser desde el hecho de levantarnos por la mañana, preparar el desayuno, a lo mejor para nosotros, para los hijos, para la pareja, y salir a trabajar, tomar el coche, ir manejando y llegar a trabajar. Todos esos son hechos. Normalmente los hacemos sin mayores consecuencias. Pero vamos a ver lo que es el primer hecho jurídico, que es el hecho de la naturaleza, el que está fuera de nuestra disposición.
Y vamos a poner el ejemplo de esa mañana en la que uno se levantó, tomó su vehículo y se fue a su trabajo. Como pueden ver en la imagen, resulta que esa mañana hubo un temblor, uno iba pasando por ahí o había dejado estacionado su vehículo y su vehículo fue dañado con ese temblor. Era un hecho normal, ahora se convirtió en un hecho jurídico, porque vamos a ver si ese carro era propio, si ese carro estaba asegurado, si en ese carro no había dentro personas y se quedaron privadas de la vida. Es decir, un hecho natural afecta un hecho humano y ese hecho trae consecuencias jurídicas. La diapositiva menciona: el primer tipo de hechos es el suceso que se realiza sin que haya de por medio la presencia de la voluntad, lo que no quiere decir que no haya creación, transmisión, modificación o extinción de derechos y obligaciones. Recordemos en su definición de derecho. Y vuelvo, ¿y por qué empezamos definiendo derecho? Porque es un conjunto, es una definición que a mí en lo particular me parece la más adecuada, como un conjunto de normas jurídicas que regulan la conducta externa de los individuos y que trae un conjunto de derechos y obligaciones. Un hecho jurídico, la transmisión natural de la naturaleza, también trae esas consecuencias. Una creación puede ser una creación de un derecho, puede ser una transmisión, puede ser que se te está modificando, que se te extingue o que te genera una obligación. Del otro lado, en el ejemplo, ustedes pueden ver un rayo o un trueno. Este es otro hecho de la naturaleza en el que nosotros no tenemos una manifestación de la voluntad, pero sin embargo puede tener un rayo en tu propiedad y traer una consecuencia jurídica o en tu persona. También lo vemos mucho cuando hay un socavón. Recordemos que al existir un socavón se modifican las medidas, colindancias, lo que es de un predio. ¿Qué consecuencias nos va a traer? Bueno, que si este predio era nuestro y ahora es más grande, a lo mejor tenemos que pagar mayor predial, a lo mejor vamos a tener que volver a crear otra cerca, a lo mejor vamos a tener que pagar los daños y perjuicios a nuestro colindante o viceversa. Pero nosotros no decidimos que viniera una lluvia inmensa que modificara la extensión de la tierra, etc. Son hechos que la propia naturaleza nos arrastra a llevar unas consecuencias jurídicas. Recordemos que uno de los principales puntos en materia civil es las obligaciones. Y aquí estamos tocando ahorita el tema de obligaciones. Continuamos con el siguiente clase de hechos. Pero antes quiero que me comenten si es que tienen alguna duda, algún comentario o quieren proporcionar un ejemplo. Si no pueden hablar, me gustaría que lo escribieran en el chat. Damos 2 minutitos. Lick. No escucho nada, Javier. Ok, por acá, por el chat. Sí, Lick, ¿me escucha? ¿No? No te escucho, Javier. Ya vi que Dante escribió, pero Javier no te escucho.
Ahí ya, Albert. A ver si ya me escucha. Un poquito borroso, pero sí, ya te escucho. Sí, se oye un poco distorsionado. De hecho, también igual lo que va hablando se escucha un poco distorsionado. No sé qué falle ahí. Dante, ¿tú también me escuchas distorsionado? Bueno, si tienes oportunidad, Javier, mejor escribimos por si hay alguna duda o algún ejemplo que me quieran ustedes dar de un hecho que en su vida personal o en la vida cercana, a lo mejor ya si alguno de ustedes se encuentra en esta parte de litigio, pues hayan podido observar. De cualquier forma, vamos con el siguiente punto, que son los hechos jurídicos voluntarios. Y estos son ok, gracias, Dante. Los hechos jurídicos voluntarios son sucesos que producen consecuencias en el campo del derecho como resultado de la realización de la voluntad de una persona sin intervenir en la producción de las consecuencias que se producen. Es decir, el hecho de que yo compré una casa es un hecho jurídico, si bien yo o cualquier persona no va con la intención de producir consecuencias jurídicas, el hecho de comprar una casa trae consecuencias jurídicas. Son hechos que podemos llevar a cabo en nuestro día a día, pero que van a tener unas consecuencias de derecho, tanto derechos como obligaciones. Otro ejemplo es comprar un vehículo. Nosotros podemos adquirir un vehículo o cualquier persona y no necesita ser abogado ni contratar un abogado, pero sí es importante que realicen a lo mejor una revisión de la documentación que avala la propiedad de esos bienes que pueden adquirir. En el caso del vehículo, que no tenga un reporte de robo, que a lo mejor no esté involucrado en un delito, porque si por el caso son hechos que nos van llevando a una consecuencia jurídica. Obviamente, si la intención precisamente de eso, digo, si es la intención de hacer las cosas, de tener las cosas, pero no así de tener una consecuencia negativa. En pantalla pueden ver unos ejemplos. El primer ejemplo puede ser un perrito. El dueño de la mascota compró, adquirió, adoptó un cachorro y obviamente no pensó que pudiera tenerle consecuencias jurídicas. En la imagen estamos viendo que ese cachorro muerde a una persona. ¿Cuáles son las consecuencias jurídicas? Bueno, que esa persona que se ha visto afectada en su salud va a demandar al dueño del animalito y entonces él tendrá que pagar los daños y perjuicios que causó su mascota. Entonces, si nos vamos como una pequeña tablita, lo primero fue el hecho de adquirir una mascota. Obviamente nunca pensó que iba a venir una consecuencia jurídica. El segundo hecho fue que la mascota muerde a una persona y el tercer hecho es que esa persona demanda a el dueño de la mascota. ¿Cuál es la consecuencia jurídica? Bueno, en el mejor de los casos la reparación del daño, etc. Para el segundo y tercer ejemplo que pueden ver en pantalla es una persona que atropella a otra. Yo les decía, por la mañana uno sale o a la hora que uno salga a trabajar, se sube todos los días a su vehículo o inclusive se sube al transporte público y nunca uno espera estar dentro de un siniestro. Es un hecho voluntario subirte, levantarte, ponerte a manejar, pero no es y una persona se atraviesa, va a tener consecuencias jurídicas. Puede ser, es correcto que hay un deslinde de responsabilidades, pero puede ser que no lo haya. Puede ser que sea una cuestión propia de un error propio, puede ser que la persona se haya atravesado, pero de un hecho natural, muy natural, es una consecuencia jurídica.
Para los ejemplos de donde ven a la corredora, también ella llevó un hecho natural, un hecho común, y sin embargo, pues ustedes pueden ver cómo ella se cae y trae una consecuencia jurídica. El último ejemplo les voy a platicar de un hecho que yo tuve la oportunidad de ver. Ella era una señora, tenía su menor de 5 años. La señora, haciendo su quehacer, es lo que cuenta en su relato, deja agua hirviendo, de igual forma para hacer sus actividades de cocina. Llega el menor, se asoma, jala y se echa el agua encima. Se quema, tiene quemaduras graves. Ella tenía un día normal, ella llevaba sus hechos de poner a hervir agua, de estar barriendo, a lo mejor de estar entretenida, pero ya sus hechos voluntarios trajeron una consecuencia. ¿Por qué? Porque entonces ya el Ministerio Público interviene. Recordemos que el ombudsman es el protector de los menores. Entonces intervienen para ver si fue con la intención o si no fue con la intención, fue por negligencia. Ese hecho trae consecuencias jurídicas. Lo mismo pasa con cuando hay una violación de un menor, uno no está involucrado, pero sí prueban ya estar interfiriendo la ley, en este caso protegiendo a los menores, en este ejemplo en específico. Pero esos hechos nos llevan precisamente a tener consecuencias. Dentro de estos hechos, que son voluntarios, vamos a ver que tenemos dos clasificaciones. Lo que son los hechos lícitos y lo que son los hechos ilícitos. Los hechos lícitos, como ya lo mencioné en un ejemplo anterior, son la firma de algún contrato, la compra de alguna casa o la venta de una casa, de un coche, etc. La renta, a lo mejor el rentar una casa, a lo mejor el contratar un tiempo compartido, el comprar un vehículo, etc. Son hechos que se hacen con una voluntad y dentro de la ley, pero no, aunque tengan consecuencias jurídicas, obviamente se hacen dentro del marco legal con la intención de si bien tener un beneficio, bueno, también puede arrastrar consecuencias jurídicas tanto positivas como negativas, pero la acción está dentro de la ley. Por otra parte, los hechos ilícitos son los que también tienen la voluntad, obviamente aquí tampoco, y en los ejemplos pueden ver, por un lado es un asesino, por el otro lado es una persona que roba. Obviamente ninguna de las dos personas quiere que lo metan a la cárcel. Entonces son hechos voluntarios, pero no pretenden que tengan consecuencias jurídicas. Pero obvio, también existe una consecuencia jurídica tanto para el homicida, tanto para el asaltante, para el secuestrador, etc. Inclusive para el que vende ese carro cuando sabe que a lo mejor es robado. O para el que vende una casa que sabe que no es de su propiedad. Entonces, dentro de esos hechos podemos ver que hay hechos lícitos y hechos ilícitos. Ahora vamos a definir y nos vamos conforme a nuestro Código Civil del Estado de México, que son las abreviaturas que pueden ver abajo de su pantalla, que es un hecho jurídico. Y dice, el hecho jurídico es el acontecimiento natural o humano, como ya vimos en el ejemplo de arriba, lo que son los hechos naturales, o la parte humana, que también ya vimos, voluntario o involuntario, que sea supuesto por una disposición legal para producir consecuencias de derecho, para crear, transmitir, modificar o extinguir derechos o deberes jurídicos o situaciones jurídicas concretas.
Lo que está dentro de nuestra legislación, lo que está regulado, es lo que vamos a poder observar como un hecho jurídico. Los hechos jurídicos, nos vamos a nuestro artículo 7.5, que nos cité como referencia. Los hechos jurídicos realizados sin la participación o sin la acción del hombre son los fenómenos de la naturaleza que producen consecuencias de derecho, como vimos arriba, que son los hechos naturales. 2. Los hechos jurídicos efectuados con la participación del hombre se denominan biológicos y son los relacionados con este en su nacimiento, vida, capacidad o muerte, que son los números 2 que vimos. Desde el momento en el que uno nace es un hecho natural y trae consecuencias jurídicas. Y 3, los hechos jurídicos realizados con la acción del hombre son voluntarios, involuntarios y contra la voluntad. De ahí, una vez realizados y revisados los hechos, como tal, la palabra hecho, recordemos que implica todo, vamos a nuestro estudio. Bueno, no es que lo demás no lo estudiamos, lo demás es lo que nos va a traer esta consecuencia, es decir, el antecedente jurídico a lo que queremos llevar a cabo, que es un acto jurídico. El acto jurídico es una manifestación de la voluntad, es decir, ahí sí estamos queriendo, ya es nuestra voluntad llevar a cabo esa consecuencia. Se hace con la intención de producir consecuencias de derecho, las cuales son reconocidas por el ordenamiento jurídico. Un acto jurídico es todo aquello que llevamos y en lo que citamos de alguna manera nuestras legislaciones. Vamos a ver lo que dice nuestro artículo 7.6, que es un acto jurídico, es toda declaración o manifestación de voluntad hecha con el objeto de producir consecuencias de derecho. Recordemos también que existe lo que es, y vamos a ver más adelante, que para los actos jurídicos existen características especiales como la formalidad, la solemnidad, etc. Sin embargo, es importante comentar que también existe la afirmativa ficta, que son nuestras propias acciones, van a demostrar que este hecho se llevó a cabo. Entonces, por eso en esta definición es toda declaración escrita, firmada, expresa, y también es la manifestación de la voluntad, que aquí podríamos utilizar lo que son los hechos. Los hechos dicen que sí quería hacer esto y lo demuestro con las acciones. Vamos a ver, esto es un poquito de teoría. Es la clasificación de los actos jurídicos que contempla nuestra legislación civil. Existen los actos jurídicos unilaterales. ¿Qué quiere decir unilaterales? Pues que una persona los determina y son aquellos donde para su existencia solo se requiere la presencia de una sola voluntad. Esto es suficiente con el hecho de que el declarante se haya desprendido de ella a fin de que el acto jurídico exista. Ejemplos. Un acto jurídico unilateral es una donación. Con que una de las personas, en este caso la que es propiedad de la cosa que se va a donar, sea la voluntad de darla,
no necesita más que el otro la acepte, pero no le va a pedir absolutamente nada a cambio. Entonces, es un hecho unilateral, porque se requiere la voluntad de una sola de las partes para que se lleve a cabo. Siguiente, los actos jurídicos bilaterales. Estos son aquellos en los que para su existencia válida confluyen dos intenciones o dos voluntades expresadas por los sujetos intervinientes. Ejemplo, un contrato compra-venta, una acción de compra-venta. Para que se pueda perfeccionar esa acción, necesita que ambas partes, comprador y vendedor, otro ejemplo, arrendatario y arrendador, mutuante y mutuario, etcétera, estén de acuerdo. Para el caso de la compra-venta, si yo tengo el bien, necesito o voy a establecer un precio. Ahí está un acto de una voluntad, que mi voluntad es vender. Para que ese acto jurídico sea perfecto, debe de existir otra persona cuya voluntad sea el comprar y aceptar ese precio que yo he establecido por ese bien o por esa cosa. Por lo tanto, un acto jurídico bilateral es donde se entiende que hay dos voluntades y que están de acuerdo en llevar a cabo ese hecho al que van a perfeccionar llamándolo acto jurídico. El punto 3 son los actos jurídicos plurilaterales, que son aquellos donde concurren más de dos voluntades, esgrimidas por los sujetos, donde en contraste a los actos jurídicos unilaterales complejos, esta pluralidad de voluntades es autónoma y también independiente entre sí. Obviamente, en este ejemplo, ya están interviniendo más de dos personas. Ya existe una situación donde hay más de 3, 4, 5 personas. En este podríamos poner ejemplo el de una sociedad. Cuando existe una sociedad anónima, recordemos que necesitamos un mínimo número, o cualquier tipo de sociedad, un mínimo número de socios para formar, por ejemplo, una asociación sin fines de lucro. También necesitamos un mínimo número de socios. Son todas las personas tienen la misma voluntad de hacerlo, tienen sus propios patrimonios, tienen sus propias decisiones, pero todos se juntan y se convergen en esa situación de llevar a cabo ese acto jurídico. Hasta aquí, ¿dudas? No, está bien. Ok, Javier. Ok, Dante, muchas gracias. Ahora sí te escuché bien, Javier. Ahora, vamos a ver los actos jurídicos no formales, que son aquellos donde la manera como requisito de valía del acto jurídico existe, no obstante, exactamente la misma queda a criterio de los celebrantes, siempre que no exista una forma preestablecida por la regla o por la norma. En la doctrina se acostumbra a establecer que esta clase se usa para los actos jurídicos no relevantes o bien poco trascendentes, siempre que su naturaleza o bien ley lo permitan. Y un ejemplo claro es la venta de un vehículo. Nosotros podemos vender un vehículo con un simple documento que se compra en la papelería. Si es un acto jurídico, porque sí va a tener consecuencias jurídicas, sí lo hacemos con la intención de que esa propiedad sea legal, pero no necesita mayores formalidades que el que compra y el que vende estén de acuerdo y ambos firmen.
Vamos a ver que una de las reglas de algunos tipos de contratos establecidos en la ley es la formalidad. Entonces, para esos actos, pues sí necesitamos una situación más formal. Un ejemplo y el claro ejemplo de un acto formal para que tenga valor es el matrimonio. El hecho de que dos personas decidan vivir juntas, aun siendo su voluntad, no genera las consecuencias de que haya firmado un acta. Y no nada más es firmar un documento comprado en una papelería, ni hecho a mano, ni hecho a computadora por ambos. Tiene una formalidad establecida que solamente se puede llevar ante un juez del registro civil. Por lo tanto, los actos jurídicos formales, en esta parte, el acto jurídico para su valía o validez requiere que el celebrante observe de forma escrita el procedimiento establecido por la ley, de forma que su inobservancia o bien su incumplimiento de forma irresoluble va a traer consigo la nulidad de los actos jurídicos. Vamos a ver que la nulidad es deshacer de alguna manera el acto jurídico. Como su nombre lo dice, va a quedar nulo. Obviamente también este es un tema de derecho, la nulidad. Sigue diciendo nuestra diapositiva. Podríamos añadir a ello que la manera es consubstancial al acto jurídico, por ende, el no cumplimiento de las partes causará la nulidad absoluta del mismo. En el ejemplo que les di del matrimonio, para que exista una realidad sobre ese acto, tiene que cumplir con esa formalidad. Vamos a suponer o vamos a poner el ejemplo de un segundo matrimonio dentro del registro civil que no cumpliendo con revisar si no hay un matrimonio previo, se vuelve a casar una persona, ese segundo matrimonio quedaría a nulo, porque no ha cumplido con las formalidades. Si bien existen derechos y obligaciones para el concubinato, para un matrimonio es expedito y debe de existir esa formalidad. Y así tenemos otro tipo de contratos, otro tipo de actos jurídicos como es la fianza, etcétera. Que todos estos también los vamos a poder tocar de manera particular. Tenemos también lo que es un acto jurídico principal y lo que es un acto jurídico accesorio. El primero de ellos son aquellos donde el acto jurídico existe de forma autónoma, y también independiente, y por esta circunstancia no se halla en relación de dependencia de ningún otro acto jurídico o bien situación existente. Ejemplo, un contrato de arrendamiento. No necesitamos un segundo contrato ni un primer contrato para rentar una casa. Siguiente, un acto accesorio. Por su configuración, estos dependen de otro acto jurídico llamado primordial o principal al que se hayan subordinados. Por su existencia depende del citado acto jurídico. Por esta razón, el aforismo existente en el derecho, lo accesorio, prosigue la fortuna del primordial o del principal. Este es un principio general del derecho. Y es aplicable en este caso. Ejemplo del segundo, un contrato de subarrendamiento. Yo no puedo subarrendar lo que no he arrendado. ¿Y qué va a determinar que yo pueda subarrendar? Bueno, que en el primer acto jurídico, que es el principal, me lo permita. Si en el principal dice que está prohibido los subarrendamientos, no va a existir el accesorio. Al contrario, si dice se permite el subarrendamiento, entonces se tendrá un acto accesorio. Y este accesorio estará ligado y dependerá
del primordial o del principal. Mismo ejemplo pasa con un contrato de promesa de venta. El contrato de promesa de venta es un contrato accesorio al contrato de compra-venta. Uno depende del otro para que se lleven a cabo. No es siempre así, salvo que el mismo contrato lo establezca. Tenemos lo que es un acto jurídico intervivos, que son aquellos celebrados o solemnizados mientras que la persona se halle viva y por tanto sus efectos se generan o bien se desarrollan en esta condición. Y la generalidad de actos jurídicos es intervivos por cuanto son celebrados en esta condición y regulan la situación jurídica estando viva la persona. Aquí pues encontramos todos los anteriormente mencionados. Ahora, tenemos otro que es el mortis causa. Y en este es un acto jurídico en el que se refiere a la generación de sus efectos estando supeditado al advenimiento de cierto hecho jurídico. Precisamente la muerte. Por eso su nombre se llama mortis causa, donde esta contingencia va a estar favoreciendo que el acto que ha sido solemnizado o celebrado pueda derivar válidamente su totalidad y dar consecuencias jurídicas prevenidas por el celebrante en vida. Si bien es cierto, es posterior a la muerte del voluntario de ese acto jurídico, se va a llevar a cabo después de la vida. Y este acto jurídico por excelencia es el testamento. Malamente dicen, he heredado en vida, cosa que ustedes como abogados saben que está mal dicho, no hay herencias en vida. Existe cualquier otro tipo de trámite, donaciones, contratos, compraventas, traspasos, traslados, etcétera, no herencia. Entonces, el acto jurídico por excelencia como que tiene como consecuencia la muerte es una herencia. Cuando uno deja un testamento, ¿quién va a hacer valer esa voluntad? ¿O cuándo se va a hacer valer esa voluntad? Cuando la persona haya fallecido. Y obviamente, pues se va a hacer válida la voluntad de lo que él haya determinado en vida. Lo que son los actos jurídicos onerosos y los gratuitos. Los onerosos, en esta clase de actos jurídicos, al instante de su celebración, se producen posibilidades recíprocas entre las partes contratantes, donde nacen derechos y obligaciones derivadas del acto que está celebrando. Consecuentemente a la prestación que se produce, debe existir una contraprestación por la parte del otro celebrante, razón por la que a estos actos jurídicos asimismo acostumbran a llamarles sinalagmáticos por las posibilidades mutuas que surgen a causa de su celebración. Aquí también pues son todos aquellos en los que media una intención de obtener un beneficio. Y son los ejemplos que ya pusimos, que es una compra-venta, que es un arrendamiento, que es todo lo que tenga que ver con que influya una cuestión beneficiosa, no directamente dinero, pueden ser cosas, pero tiene un beneficio. Y los actos jurídicos gratuitos, en este caso es diferente la situación en esta clase de actos jurídicos, puesto que por su configuración, al instante de la celebración, únicamente una de las partes se esfuerza por el cumplimiento de las prestaciones. Recordemos que podemos ver aquí el contrato, un acto jurídico unilateral. En otras palabras, solo uno de los contratantes acepta la posibilidad, liberando al otro de cualquier obligación. Y aquí podemos ver el ejemplo de una donación
Es por este motivo que a esta clase de actos jurídicos se acostumbra a denominarlos actos de liberalidad o a título de liberalidad. Es decir, una de las partes va a entregar algo o va a dar algo o va a hacer algo de manera gratuita, liberando a la otra parte o a las otras partes a que den algo de consecuencia o a cambio de. ¿Dudas, chicos? ¿Comentarios? ¿Algún ejemplo que me quieran dar personal que de los que hasta ahorita hemos visto? Entonces, Dante no tiene dudas. Javier, ¿alguna duda, algún ejemplo que nos quieras mencionar? Personal o de alguna persona que sepas. No, profesora, nada más en lo que no le entendí bien fue en los últimos, en el último de gratuitos, no lo alcancé a escuchar bien. Estaba describiendo un poco de lo que decía. Ah, ok. Los contratos gratuitos yo les comentaba que es el ejemplo más claro que tenemos es la donación. Obviamente en una donación pues no hay un intercambio económico. Una persona que quiere regalar, por llamarlo de alguna manera coloquial, su casa o X bien, obviamente va a hacerlo a través de un acto jurídico gratuito. Este acto también va a llevar unas consecuencias jurídicas y también lo vamos a perfeccionar. Pero va a ser gratuito. Como tal, el contrato va a decir el contrato de donación. Y se va a establecer que no hay un intercambio. Yo te doy mi bien, pero tú me das dinero. O yo te doy mi bien, pero tú me das algo en especie. No, es yo te doy mi bien y no te pido nada a cambio. A eso nos referimos con un acto jurídico gratuito. ¿Queda un poquito más claro? Sí, sin problema. Pero bueno, es que son muchas consecuencias ahí en esa situación. Habría que checar si en ese acto gratuito lo que se va a donar no tiene alguna irregularidad de cierta manera, ¿no? Aunque fuese donado, ¿qué podría suceder en ese aspecto? Sí, claro, les comentaba también que debe de ser un acto lícito. Tiene uno que donar lo que le pertenezca. No puede uno donar lo que no le pertenezca. Ahora, si nos vamos un poquito más al tema de donaciones, explícitamente el tema de donaciones también hay que contemplar que no se puede donar el 100% de los bienes de cualquier persona. Se debe de quedar una parte para subtenerse ella misma. Aparte de que obviamente hay una regla de quiénes son los primeros, que puedes hacer una donación cuando hayas cumplido con tus obligaciones. De cualquier forma, ahorita lo que estamos viendo es una generalidad, el acto jurídico de donación, y ya cuando nos enfoquemos en lo que es un contrato de donación o un acto de donación, ya lo podríamos entonces sí buscar esa parte. Pero para que todo esto exista, obviamente debe de ser un acto lícito. Y bueno, jóvenes, hasta aquí vamos a dejar la clase el día de hoy porque ya se nos agotó el tiempo. Seguimos la siguiente clase con las siguientes clases de actos jurídicos y ya vamos a ver el tema de las formalidades en los mismos. Sí, que tengan una excelente tarde. Cualquier cosa, de todas maneras, sigo a sus órdenes. Ok, Nick, está bien. Gracias. Buena tarde. Igualmente, gracias.